El nuevo presidente de los Estados Unidos es Donald Trump, el republicano, y está nuestro compañero Lisandro Sabanés con ese fondo fabuloso de Washington para contarnos todo. Llegó el día y finalmente pasó lo que temíamos. Ah, bueno, ya está. Usted de la primera hora. Hay que ir en auxilio del ganador. De la primera hora, sí. Make America Great Again. Hay que ir en auxilio del ganador, siempre. Y no, claro. Y si no, hay que estar con los dos a muerte, por lo menos hasta último momento. Trump nos necesita. Trump nos necesita. Por favor, no hagamos humor con estas cosas. Finalmente sucedió. ¿Se acuerda todo lo que hablamos aquí en el piso de la segunda edición, no? ¿Se acuerda de todo lo que vinimos diciendo? Sí, por supuesto, sí. Contra algunos pronósticos, nosotros siempre sostuvimos la idea de que era posible que Donald Trump fuera finalmente lo que es, lo que va a ser el 45º presidente de los Estados Unidos de América, y esto que hace unos meses parecía imposible y no encontraba lógica, hoy la tiene, con el respaldo mayoritario de los norteamericanos y de las norteamericanas, ¿no? Porque si no, no se explica esta elección sin la concurrencia masiva de mujeres, de latinos y de pobres respaldando a Donald Trump, ¿no? Lisandro, de alguna manera, en los análisis que vos habías venido haciendo respecto del votante de Donald Trump, el votante norteamericano que estaba dispuesto a salir de su casa, ir y depositar el voto de confianza en este hombre, en este millonario que además no fue nunca funcionario en ninguno de los estamentos de los Estados Unidos ni de ningún otro país, con lo cual es su debut y como presidente de los norteamericanos. Digo, todo esto que vos venías repasando se fue dando de una u otra manera, ¿no? Sí, así es. Un hombre que viene de afuera de la política, que no ha tenido ningún cargo, que se ha enfrentado a otros 11, 12 precandidatos republicanos y les ganó a todos, entre ellos apellidos emblemáticos como Bush, Jeb Bush, es gobernador de Florida, Marco Rubio, Ted Cruz, hombres con larga trayectoria política y pertenecientes a la élite del Partido Republicano, que luego incluso le restaron su apoyo, no le brindaron su apoyo firme en lo que fue la campaña electoral. Tuvo en contra Lore Trump a todos los medios de comunicación, excepto la cadena Fox y algún otro pequeño. Hay una diferencia abismal de la cantidad de dinero que gastó Hillary en su campaña de la que gastó Trump. Los artistas, mayoritariamente Hollywood, respaldando abiertamente a Hillary y pidiendo el voto contra Trump. Madonna, Jon Bon Jovi, Stevie Wonder, deportistas, LeBron James, Manu Ginóbili, todos pidiendo el voto a Hillary. Wall Street respaldando abiertamente a la candidata demócrata. Bueno, el Papa Francisco también haciendo su aporte para la continuidad de los demócratas en la Casa Blanca. Todo el establishment político actual, ¿no? Esto es el presidente Obama, su popular mujer Michelle Obama, el contrincante de Hillary, Bernie Sanders, Bill Clinton, muy popular, el expresidente y marido de la candidata. Bueno, todo eso contra prácticamente Trump solo, porque Trump, como te decía, no tuvo ni siquiera el respaldo de las figuras de su partido. Bueno, ganó Trump. Yo hoy, hablando con algunos colegas, hacía la referencia a lo que fue en la Argentina del 45, ¿no? La de Braden o Perón, ¿no? Todo el sistema apuntalando a un candidato que era el previsible y un outsider, uno que viene de afuera que te gana la elección, ¿no? Pero en este caso, a propósito de esto el agravante de que el sistema era el sistema norteamericano. No, claro, por supuesto. Digo, pero son más de 200 años de democracia, digo que esto también vale la pena que uno lo marque y lo sostenga. Un sistema que está claramente probado y ha funcionado, y los candidatos que perdieron han, digamos, bancado la parada y aplaudido o por lo menos felicitado a los triunfadores. Esto ha ocurrido de manera histórica, a pesar de algunas cositas por ahí que se insinuaron en algún momento, no hace muchos años, con respecto a la posibilidad de algún tipo de fraude. Ahora, lo que digo, desde nuestra mirada como argentinos, la sensación que a uno le queda es que nosotros vemos a los Estados Unidos o al votante o al ciudadano norteamericano como si fueran todos neoyorquinos. Y ahí es donde reside gran parte del error a la hora de la mirada de lo que después termina sucediendo, ¿no? Sí, por supuesto. Estados Unidos es un país muy grande, muy complejo, con muchas diferencias. Nueva York no es representativo de los Estados Unidos, es una ciudad cosmopolita que no tiene la referencia del norteamericano promedio.
Y también hay que entender que el clivaje izquierda-derecha, Lore, que sirve tanto para analizar las cuestiones políticas, en este caso hace agua. Acá hay otras cuestiones para entender. Acá hay una lógica sistema-antisistema, hay una lógica del interior rural contra la ciudad, contra las ciudades cosmopolitas. Hay una lógica de jóvenes y adultos maduros con posiciones enfrentadas. Los millennials votaron mayoritariamente a Hillary. Hay una división que tiene que ver con la cuestión de que Hillary representaba al establishment político, al sistema político, y hay un rechazo muy fuerte de los norteamericanos a este sistema político porque entienden, y las estadísticas los avalan, que se han visto perjudicados en los últimos años las políticas económicas que han logrado que la riqueza, también en Estados Unidos, en el resto del mundo también, por supuesto, se concentre cada vez más en pocas manos. Entonces, el empleo se ha deteriorado, el salario real se ha deteriorado, y el blanco empobrecido, que no es lo mismo que ser pobre, haberse empobrecido, ¿no? Es una diferencia importante, ¿no? Cuando uno estuvo en una mejor situación y empeora, el enojo es otro, ¿no? Bueno, lo que no ese deja de ser paradójico salió masivamente a respaldar a Trump, en quien encontró una figura empática, que no tenía un discurso políticamente correcto, que hablaba con ellos como si estuviera tomándose, no iba a decir un mate, pero ellos no toman mate, ¿no? Tomándose una cerveza en la cocina de la casa, diciendo la barbaridad que uno dice en la intimidad. Y eso sedujo a muchos norteamericanos y no logró conmover a la mayoría el discurso de señalarlo como misógino, machista, xenófobo, etcétera, ¿no? Dijo lo que muchos querían escuchar y le ganó a todos, le ganó a los consultores, le ganó a los periodistas, le ganó a los universitarios, a los analistas políticos que entendían que todo lo que hacía Trump estaba mal. Bueno, a revisar los libros, a reescribir los libros y a mirar esta realidad desde otro lado, porque estamos ante una situación inédita. Lizan, lo que no deja de ser paradójico es que frente a esto que vos marcás respecto de a qué votante le terminó hablando Donald Trump, a este blanco empobrecido, trabajador blanco empobrecido, ciudadano medio de los Estados Unidos, es que él sea un multimillonario y que haya llegado a esa condición de la manera que llegó. Seguramente en su haber y a lo largo de toda su carrera como empresario debe tener una gran cantidad, un importante tendal de esos mismos blancos empobrecidos a los que probablemente haya dejado en la calle en algún momento. Sí, pero el señalamiento es hacia las corporaciones, hacia las grandes empresas que no tienen por ahí un dueño personalizado, ¿no? Él apuntó en la campaña con nombre propio a Ford, a Carrier, la fábrica de aires acondicionados, ¿no? Que se llevaron sus fábricas a México en función del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que vincula a México con Estados Unidos y que casualmente, o no, lo firmó Bill Clinton cuando era presidente, ¿no? Él puso el dedo en eso, en esas corporaciones que el norteamericano promedio entiende, lo dejaron sin trabajo o lo relegaron a un trabajo de baja calidad, por el cual ahora tiene que comprar los inmigrantes también, ¿no? Entonces, ahí está parte de la explicación de por qué ese voto a Trump. Ahí también nosotros lo percibimos en las calles, Lore, un temor de algunos americanos por el cambio cultural que implica la llegada masiva de inmigrantes latinos. Acá en Washington y en Nueva York es prácticamente innecesario hablar en inglés. Todos los que te atienden en los locales comerciales, en los lugares de comida, en el hotel, hablan español, pues son inmigrantes hispanos. Y esto se traduce también en cuestiones que tienen que ver con la comida, que tienen que ver con la vestimenta, que tienen que ver con las prácticas culturales. Y hay un miedo del americano blanco, anglosajón protestante, el WASP, de que le cambien la cultura de su país, ¿no? Un miedo que uno puede cuestionar desde lo racional, desde lo científico, desde lo teórico, desde lo ideológico, pero que es una constante en el ser humano y hay que entenderlo para entender por qué Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos. En un ratito vamos a estar nosotros hablando con un ex embajador argentino en los Estados Unidos para entender algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los costados diplomáticos de este asunto y con las relaciones con la Argentina. Pero quiero consultarte algo que tiene que ver con esto que vos decías y que forma parte de lo que la propia canciller argentina, Susana Malcorra, mencionaba hoy en algunas entrevistas. Y es esta cuestión de una suerte de, ella lo marcaba de una manera parecida a esto, una suerte de paso atrás referido a lo que hoy es la globalización a nivel mundial y los Estados Unidos como el país central a la hora de entender esa ramificación de la globalización en el mundo. ¿Cómo se lee desde allí?
Sí, mira, hay un tema con la globalización, ¿no? Hay dos caras de la globalización que me parece que están haciendo agua en este momento, que están en cuestionamiento, porque la globalización real es la globalización del mercado. Todos somos parte del mercado, todo el mundo forma parte del mercado. Si hay un país capitalista hoy es China, por ejemplo, que tiene un gobierno comunista, ¿no? Entonces todos formamos parte del mercado. Después la globalización cultural es que es la cara más amable, que es la de el gay friendly, la de la mujer al poder, la del afroamericano llegando como presidente, y la de las Obama, comunicaciones la de los también, derechos, ¿no? la de los derechos de los niños, derechos de las minorías. Esa no está tan extendida, no es masiva, pero además queda en Orsay, si me permitís utilizar un término futbolístico, frente a la otra globalización que impone medidas de austeridad fiscal, que concentra la riqueza cada vez más en pocas manos, que deteriora los salarios, deteriora los trabajos, que perjudica a los trabajadores de Europa y de Estados Unidos, tal vez beneficiando en algún punto a los de China o México, si querés, que han, digamos, con la llegada de las empresas norteamericanas han visto mejorada tal vez su situación objetiva, en condiciones que claramente no son las mejores, ¿no? Porque no hay sindicatos, no hay protección social. Entonces, hay mucha gente acá en Estados Unidos que asocia esa corrección política, ese discurso globalizador, amable y políticamente correcto, con el deterioro de su situación económica, con la globalización del mercado que se llevó las fábricas afuera y que los dejó en peores condiciones económicas. Lisandro, un placer enorme, como siempre, tenerte aquí con nosotros en la segunda edición y, por supuesto, tu análisis desde el lugar. Buen laburo desde allí y, por supuesto, a la vuelta nos estarás contando algunos otros detalles después de algunas horas que vayan pasando y que vayan amainando las aguas. Me quedo con lo de la gorra esa que te ponías recién y con uno de los memes que vi hoy que me pareció maravilloso. El meme que dice algo así como no, dice exactamente eso. Orange, ¿no? Por el cabello del señor presidente electo, is the new black, a propósito de la salida de Barack Obama de la Casa Blanca y de la serie tan famosa de Netflix. En fin, cosas. Un mundo que no para de darnos sorpresas. Estamos asistiendo, somos testigos de una época histórica, para bien o para mal, eso es una valoración que cada uno hará en su casa, pero somos testigos de un momento histórico, Lorena, y es un privilegio poder contártelo desde acá, desde Washington, para toda la audiencia de QM. Te mando un gran beso, Lisandro, nos vemos a la vuelta. Un beso enorme para vos. Chau, chau. Nos vemos a la vuelta.